¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a Futura Podcast y hoy nos vamos a hacer una pregunta importantísima. ¿Qué pasa si todas las elecciones que hemos hecho no fueran nuestras? Si las elecciones que hacemos en el día a día, si la carrera que decidimos estudiar, la vida que estamos viviendo no fue elección nuestra, sino fue elección de alguien más. eh, Nuestras opiniones políticas, el lugar donde vivimos, todas estas cuestiones que tienen que ver con el día a día, de pronto las vivimos en automático y fueron implantadas por alguien más. ¿Qué pasaría si eso fuera? Si nos hemos cuestionado este tipo de cosas porque simplemente aprendimos un montón de cosas de nuestros padres, aprendimos en el colegio, en el trabajo, de nuestros compañeros, de las personas que nos rodean, de nuestro círculo inmediato, de la cultura, de la televisión, de las redes sociales y, claro, últimamente de ese algoritmo, ¿no? De ese algoritmo que gobierna la inteligencia artificial, que gobierna nuestro smartphone y que prácticamente lo tenemos en el día a día, a todas horas, y que de cierta manera nos impide ese cuestionamiento que deberíamos tener para con nosotros mismos, ¿no? Pero aquí es lo que queremos hacer, este enfoque nuevo en el programa de hoy con el libro de un filósofo, de un pensador de hace más de 100 años, Santi, queridos amigos. Se llama José Ingenieros, quien escribió El hombre mediocre en el año de 1913. Entonces, como decía previamente en TikTok, siempre hemos visto esta palabra mediocridad desde que nos enseñaron desde pequeños, relacionada con la incapacidad, de pronto hasta con una especie de, no sé, de falta de pensamiento, pero ya en un nivel un poquito patológico, ¿no? Aunque ha pasado más de un siglo de todo este libro magnífico que nos dejó José Ingenieros, yo creo que, o sea, nunca ha estado tan presente en la sociedad esto de la mediocridad como en el día de hoy, Santi. Es así que empezamos con este cuestionamiento y queremos hacernos esta pregunta. ¿Qué es ser una persona normal, Santi, queridos amigos? Así es, Pancho. Qué pregunta para incómoda, porque es difícil quizás resolverlo dentro de tan poco tiempo. Y tal cual lo que tú nos estás proponiendo el día de hoy, ¿no? Leerle a este señor José Ingenieros resulta como una búsqueda urgente, la que el humano debió habérsela hecho, yo me imagino, desde sus primeros ántropos. Pero un poco, Pancho, antes de entrar en quién es el hombre o preguntarnos por el hombre, sí dar una cuenta de quién es José Ingenieros, ¿no? Este escritor ítalo-argentino que, bueno, fue psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor, docente. Decir, bueno, es un tipo multifacético, ¿no? José Ingenieros era uno de los grandes lectores a inicios del siglo XX de lo que estaba ocurriendo con las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entonces, como nativo italiano que nos traía una visión también europea, hace una lectura desde la Argentina y desde ahí nos propone todo el nacimiento de un criterio que es poderosísimo, ¿no? Y esto nos invita a pensarlo primero. ¿Qué es una persona normal? Pancho, vamos a empezar a descifrar desde ahí, queridos amigos, qué es lo que nosotros consideramos como una persona normal. Cuenta la historia que en un periódico norteamericano envió un telegrama al criminólogo italiano Cesare Lombroso. La pregunta era aparentemente sencilla. ¿Cuál es el hombre normal? Esta es una pregunta que aparentemente, otra vez, como decíamos antes, resulta sencilla, pero de responder es muy complicada, porque la respuesta incluía características que incluso hoy podrían sonar como apositivas. O sea, como que el humano normal, el ser humano normal, es una persona trabajadora, es una persona ordenada, paciente, respetuosa de la autoridad, quizás aferrada a sus costumbres, tiene un buen manejo de su apetito, es una persona adaptada. ¿Sí? Tal vez lo que pensamos un hombre normal, pensamos que es una persona que funciona correctamente dentro de una sociedad.
Eso es lo que asumimos con una persona normal. El problema aparece cuando aparece justamente este escritor ítalo-argentino, José Ingenieros, toma esta descripción y le da completamente la vuelta. Para él muchas de estas características no describían a un hombre ideal, sino describían justamente al hombre mediocre. Porque mediocre no significa simplemente alguien incompetente, no significa alguien que no tiene talento, no significa alguien que no tiene dinero o que gana poco dinero, alguien que tiene poca fortuna. No, ese no es un mediocre. Ni siquiera aquel que no ha alcanzado grandes metas. Ese no es el mediocre. Para José Ingenieros el problema es otro. El mediocre es esencialmente una persona que piensa con la cabeza de la sociedad. Eso decía José Ingenieros. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Que nosotros, cuando nosotros empezamos a pensar a partir del otro, ¿sí? No a partir de nuestra propia experiencia, entonces nosotros somos solo una herencia, somos una imitación del resto, somos algo mucho más pequeño, pero que al final toma decisiones. Y aquí se genera, obviamente, debería generarse una variación individual, ¿no? Pero porque al final, y lo hemos concretado esto en algunos programas anteriores también, Pancho, el humano no puede decir que es solo él arrojado al mundo. Nosotros somos también esa relación que tenemos sinérgica con todo lo que nos rodea. Y habíamos dicho ya en otros programas que quizás nuestros primeros relacionamientos son con la familia, ¿no? Con ellos son los primeros que empezamos a compartir sabiduría. Y ahí podemos determinar si las herencias que tenemos, ¿no? Herencias políticas. Muchas veces nosotros tenemos ya un pensamiento político porque así piensa mi papá, porque así piensa mi abuelito, porque así piensa alguien de mi familia. Entonces empiezo a heredar, empiezo a imitar también, ¿no? Es decir, de hecho, nuestro mismo lenguaje es fruto de las imitaciones sociales. Por eso hemos determinado también, Pancho, cómo nosotros los humanos generamos ciertos sesgos del lenguaje, ¿no? Cómo hablamos, por ejemplo, para determinar ciertas sociedades, tienen un gesto determinado para el hablar. Las comunidades, pensemos, sin muchos recursos económicos, también tienen un gestito del hablado, tienen una jerga. Todo esto es una suerte de imitación social. Los humanos, decía José Ingeniero, estamos heredando, estamos imitando, todos estamos absorbiendo la cultura que vivimos, ¿no? Todos estamos aprendiendo un idioma, aprendemos las cosas que nos parecen bonitas e intentamos dejar de lado las cosas que nos parecen ridículas. Eh, Así, de alguna manera, con la herencia también consideramos lo que es correcto, consideramos lo que resulta vulgar, consideramos lo que es tener éxito, lo que significa fracasar, consideramos que debemos estudiar, que debemos superarnos, con quién debemos relacionarnos. Y esto hemos hablado mucho, Pancho, en nuestros programas, queridos amigos, en el con quién me estoy relacionando, con quién estoy haciendo mi vida, ¿no? ¿Quién es el que está formando parte de mi vida? ¿Estoy escogiendo yo esa persona o es el cúmulo societario el que me está diciendo, mira, llévate con ese ser? Yo recuerdo cuando uno es muchacho, ¿no? Lo primero de nuestros papás, desde eso, fijarse con quién nos estamos juntando y ahí, no, ese grupo de amigos tuyos, borrachos, cuando quizás el borracho es uno mismo, ¿no? Entonces no hacemos las lecturas sinceras, no nos comportamos como debemos comportarnos porque estamos cayendo dentro de este ejercicio colectivo, ¿no? Todo esto nosotros lo recibimos y lo recibimos desde que nacemos y no tenemos posibilidad de cuestionarlo. Así recibimos una religión, recibimos, les decía, una política, un idioma, una forma de comportarnos. Y aquí José Ingenier nos propone siempre que hay otras posibilidades. De hecho, él nos habla de una tercera posibilidad, Panchito. No, claro que sí, porque Ingenieros nos habla de esta variación individual, que tú nos dices, Santi, que claro, el mediocre, según Ingenieros, es el que ha recibido toda esta herencia, el que tiene esta imitación social, pero él nos habla de esta variación individual que, porque claro, todos heredamos algo, todos imitamos algo, absorbemos de esta cultura, aprendemos de este idioma, pero ¿qué es realmente la verdad? Ahí nos tenemos que enfocar, Santi, porque ahí comienza la verdadera individualidad.
porque imitar nos permite integrarnos, y prácticamente aquí el mediocre sería una sombra proyectada, según ingenieros, ¿no? Eh, Hay una cuestión aquí importantísima, porque de pronto el problema no es parecernos a los demás, porque, claro, muchas veces en la adolescencia o en los años rebeldes, de estos años de años del burro, creo que les dicen, que caemos en una trampa generalmente, ¿no? Empezamos a interpretar todo de manera muy infantil y empezamos a dar la contraria. Entonces, claro, estamos viviendo estos años del burro, que dicen, y no queremos hacer caso a nuestros papás, empezamos a desafiarlos, a rebelarnos contra la sociedad y, como digo, generalmente a dar la contraria, ¿no? Si todos escuchan cierto tipo de música, bueno, yo me hago alternativo, o me hago punkero, o me hago rockero. Me acuerdo que era en nuestra sociedad eso del rock, del punk, esto de vestirse de manera estrafalaria. Y bueno, ahí es como que uno estaba dando la contraria a la sociedad porque no queríamos ser esa sombra, no queríamos ser esa imitación, ¿no? Hoy en día, no sé cómo ande la moda musical, Santi, queridos amigos, porque el reggaetón nunca ha sido de mi gusto y esta música urbana es como que, claro, es la que todos están siguiendo hoy por hoy. No sé cuál será el verdadero músico, el verdadero artista que estaría siguiendo la contraria. No sé, queridos amigos, si ustedes me dicen quién es el músico que sigue la contraria, el artista que sigue la contraria, pónganos en sus comentarios, porque ahí sí que estoy un poquito desfasado más que todo por mis gustos musicales, ¿no? Entonces, ahora seríamos este reflejo invertido, dice también José Ingenieros, ¿no? Porque no somos originales, somos una sombra proyectada de la sociedad, pero cuando damos la contraria por dar la contraria o seguir o cuestionar desde ese punto de vista, bueno, más que todo no cuestionamos, sino simplemente damos la contraria por dar la contraria. Ese sería el key del asunto aquí. Eso no significa tener personalidad, queridos amigos, no significa tener gustos extraños. Aquí hay que hacer este ejercicio, ¿no? De identificar, de saber cuáles son sus propios gustos, de saber cuáles son sus propios deseos. Entonces, eso nos hablaría ya de una verdadera individualidad y ya de dejar de lado esta mediocridad, por así decirlo. Bueno, al final bueno, más adelante en el programa vamos a darles estos tips para dejar de ser mediocres, por así decirlo, en la sociedad actual, ¿no? Y no tener estas actitudes infantiles de solo dar la contraria o tener esta moral de rebaño, Santi, que es la que quiero que ahora les expliques a nuestros queridos amigos, ya pasándonos a uno de los filósofos que, bueno, antes de ingenieros ya había explorado toda esta moralidad y toda esta cuestión de la mediocridad, pero desde otras perspectivas, Santi. Así es, Pancho. Y sí, porque el tema de la mediocridad, ya un poco tú lo esbozaste antes, ¿no? No necesariamente consiste en que seamos diferentes, ¿no? Y creo que por ahí va una explicación súper sensata, sino que tengamos nosotros nuestras propias razones quizás para ser diferente, no necesariamente para ser diferente a la fuerza, ¿no? Entonces tú traes a colación esta idea del rebaño. La idea del rebaño es un concepto que ya lo apadrinó Friedrich Nietzsche, este filósofo que nosotros lo estamos siempre trayendo a colación porque es uno de nuestros favoritos, Pancho. Y Nietzsche, antes de que publicara José Ingeniero su obra maestra, El hombre mediocre, de la que estamos hablando en este capítulo, Nietzsche ya estaba obsesionado con un problema muy parecido a estos pensamientos de José Ingeniero. Nietzsche hablaba del rebaño. Nietzsche desconfiaba profundamente de una moral que simplemente se acepta porque todos creen en ella. Criticó lo que llamó la moral del rebaño, que sería al final una moral en la que todo puede convertirse en una especie de mecanismo colectivo, ¿no? Todos colectivamente estamos como pensando similar, todos estamos diciendo esto está bien, todos estamos diciendo esto está mal, todos estamos juntos como propuestos ya diciendo esto es normal, esto es aceptable, esto es demasiado poco.
Y esto es lo que quizás como sociedad se vuelve un patrón, ¿no? Nos están proponiendo además qué es lo que debemos querer, qué es lo que nosotros debemos rechazar. Recién yo daba una charla en una universidad politécnica en la ciudad de Quito, Ecuador, y estábamos hablando de las nuevas tecnologías y cómo estos nuevos aparatos lo que están haciendo ya es imbuirnos dentro de este nuevo mundo de las tecnologías. Es imposible salir de ellos ya. Nosotros ahora formamos parte de este nuevo mundo, ¿no? Lo llaman de hecho el nuevo ecosistema digital. Nosotros ya formamos parte de este ecosistema digital. Y entonces, aquí lo que nosotros ya estamos inmersos, imbullidos, pero las preguntas que nos mantienen vivos sería, ¿quién decidió esta vida? ¿Quién decidió que los seres humanos entremos justamente dentro de este devenir, en esta gran pelea? ¿O eres parte de las días o no eres parte de las días? ¿Y quién decide al final todo eso? Nietzsche hacía esta pregunta devastadora, ¿no? Nietzsche quizás es uno de los filósofos que nos incomoda porque está incomodando también nuestros valores, está proponiendo los valores que estamos pensando y defendiendo son realmente nuestros, nacen de nosotros, nacen de una lectura que nosotros hacemos de la sociedad o simplemente repetimos como absurdamente propone el existencialismo lo que dicen otros. Nos proponen, por ejemplo, dentro de brigas ahora políticas, no solamente dos insumos de pensamiento, dos grandes, pensemos, no sé, ideologías políticas desde las que deberíamos calzar, y nuestros valores quizás no estén dentro de ellas. El problema es que como solo existen esas dos, nos conformamos, nos adaptamos, nos transformamos, y como sujetos calzamos. Eso es terrible. Y simplemente quizás porque nacimos dentro de ellos. Antes decía, nuestras primeras herencias son familiares, ¿no? Entonces empezamos a escuchar lo que dicen nuestros padres. Aquí aparece una diferencia importante quizás entre Nietzsche y José Ingenieros, ¿no? José Ingenieros nos propone este ítalo argentino, el pensador que estamos tratando hoy, que nosotros seamos de alguna manera rebeldes. Pero lo que plantea Nietzsche es distinto. Él está exigiendo algo mucho más profundo, ¿no? Esto de superarnos a nosotros mismos. El hombre superior en Nietzsche no es simplemente el que va a dominar a otros, ni el que quiere tener la razón desde los discursos políticos. Es aquel que puede convertirse en un proyecto de sí mismo. Y cuando uno se vuelve en proyecto de sí mismo, te puede regresar a ver la gente, ¿sí? Porque estás creando. No eres simplemente un repetidor de realidades, sino eres un transformador de valores. Eso es lo increíble para Nietzsche, ¿no? Y obviamente Nietzsche nos está invitando, por ejemplo, como seres humanos, a soportar la soledad, a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, porque eso es lo que no queremos hacer. Y algún momento en unos programas anteriores, Pancho, decíamos que la culpa siempre es la del otro, ¿no? Cuando revisábamos también a Sócrates, que hablaba de este ensimismamiento, ¿no? Y dice, bueno, pero yo no soy el responsable de la sociedad porque yo crecí así, mi familia no tenía posibilidades, entonces todo es del externo. No asumimos esa responsabilidad propia de nuestra existencia. Ahí sí lo conectamos de manera precisa con José Ingenieros, ¿no? Porque José Ingenieros habla de originalidad. Nietzsche habla de autosuperación. Ingenieros de alguna manera está criticando al hombre que piensa con la cabeza de la sociedad, no sale de la sociedad. Entonces está ahí, no, es que pensemos ahora en las disputas políticas latinoamericanas, ¿no? Es del derechista enfermo que quiere a toda fuerza seguir ganando peculio en su dinero. Y esta otra saga de izquierdistas que ya demuestran una vagancia intelectual que es supina y que lo único que quieren es apoderarse de estratos de poder. Y como decía antes, nos proponen dentro de esas dos luchas al resto, como si el resto tuviese que caer dentro de esa saga de mediocridad. Ahí es cuando Nietzsche criticaba al hombre que se somete a esa moral del rebaño. Ambos están señalando un mismo peligro, tanto Ingenieros como Nietzsche, vivir una vida que ya está diseñada por otros. Y nosotros lo que hacemos es simplemente ir repitiendo. Aquí hay un montón de frases y eufemismos que podríamos decretar que están contando eso, ¿no? De que nosotros no vamos a crecer ni vamos a superar nuestro estrato mientras sigamos siendo eso, ¿no? Esa repetición absurda de lo que heredamos, de pensar que simplemente los discursos que ahora están gobernándonos no pueden cambiar. Y los radicales que ya han cambiado, vivimos esta esfera de lo digital, este ecosistema digital, Pancho, que nos pone dentro de otra posición, ¿no? Y creo que para seguir evolucionando dentro del pensamiento habría que llamar
al bueno de Martin Heidegger, que muy pocas veces lo nombramos, Pancho, quizás, pero amigos, es el filósofo para Futura Podcast de los más importantes del siglo XX. Hablemos un poco de Heidegger, Panchito. Claro que sí, Santi. Años después, prácticamente cuando José Ingenieros ya habría fallecido, viene Heidegger con el libro Ser y Tiempo del año 1927. Y en este prácticamente nos vendría a decir lo mismo, pero años más tarde, ¿no? Desarrolla la idea de el Das Man, que sería en germano, pero podríamos traducirlo como el uno o incluso como la gente, ¿no? Porque muchas veces nos absorbemos tanto en la cotidianidad que dejamos de preguntarnos por nuestro propio ser, y eso es importante porque en la cotidianidad nosotros dejamos de pensar, Santi, queridos amigos. Es como que nos dejamos absorber por esa rutina diaria que nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, comemos, pero no disfrutamos de nada de esto, no, ni siquiera nos cuestionamos, simplemente lo hacemos de forma automática. Y a esa cotidianidad es a la que se refiere Heidegger, ¿no? Y ahí explora esto del uno o la gente. Porque es ese extraño sujeto que aparece constantemente en nuestro lenguaje, es de que dice, así se hacen las cosas, así se viste, así piensa la gente, porque pongámonos a pensar, cuando somos pequeños y nuestros papás no tienen el suficiente criterio o la suficiente, qué sé yo, el suficiente lenguaje para enseñarnos cosas, nosotros le preguntamos, papá, ¿por qué tenemos que hacer esto? Es que así hace la gente. ¿Por qué me tengo que poner esta ropa? Es que así se viste la gente. Entonces a veces nuestros papás también tienen esas deficiencias o ellos tampoco exploraron temas filosóficos, no les enseñaron cómo enseñar. Entonces tienen este tipo de respuestas, ¿no? Eh, Igual, cuando estamos ya más grandes, nos preguntamos muchas veces, ¿no? Eh, o empezamos inclusive a nosotros a, no sé, a cuestionarnos por qué todavía no he llegado a donde quería llegar cuando era joven. Porque generalmente decimos a nuestra edad uno ya debería haber tenido esto o ya debería haber tenido éxito en esto. Es otra de las cosas que claro, o sea, se salen de la cotidianidad y nos respondemos como de manera automática, sin ese cuestionamiento, sin esa criticidad, sin ese pensar en qué es lo que realmente nosotros deseamos, Santi, queridos amigos, porque ahí es donde Martin Heidegger es bastante importante para esta lectura, ¿no? ¿Qué es lo normal? Eso ya habíamos empezado esa pregunta en el programa de hoy. ¿Qué es lo normal? ¿Quién es la persona normal? Entonces, nosotros cuando salimos a la calle empezamos a identificar a cierto tipo de personas y empezamos de pronto a estereotipar, ¿no? Esa persona es normal, sí, porque se viste así, porque va caminando de cierta manera, y de pronto vemos algo que se sale de la norma, que se sale de los patrones cotidianos, y bueno, eso ya es anormal, empezamos inclusive a tener prejuicios sobre eso, pero de pronto ahí puede estar inclusive hasta la originalidad, ¿no? Podemos empezar también a hacer este tipo de cuestionamientos. Nosotros simplemente estamos siguiendo el guión de nuestras vidas, muchas veces de manera automática, y no seguimos un guión propio, no seguimos el guión de nuestros deseos, de nuestras expectativas, desde el punto de vista, inclusive desde nuestro propósito. Aquí, Santi, queridos amigos, hemos explorado muchas veces este término tan importante para nuestra vida. ¿Qué es el propósito de vida? ¿Qué es eso que en realidad nos mueve, que queremos hacer? Eso que prácticamente sería el sentido de por lo que estamos aquí en nuestra vida. Esto también, miren cómo todos estos términos, todas estas preguntas van convergiendo mientras vamos simplemente explorando estos pensadores, ¿no? Entonces, la persona auténtica, eh, podemos decir que sí es influenciada por el lenguaje, por la sociedad, pero siempre se pregunta, ¿no? Eh,
¿esto sería posible o esto sería imposible? Porque somos seres sociales, necesitamos lenguaje, necesitamos cultura, necesitamos tradiciones, necesitamos del otro. Eh, y hay una diferencia entre lo que recibimos, tú ya nos hablabas de la herencia, Santi, y entre lo que elegimos. Porque claro, primero nosotros recibimos toda esta información de la herencia, de la cultura, de la sociedad, de las redes sociales, de todos estos medios de comunicación, pero ahí es cuando nosotros empezamos a discernir y empezamos a elegir qué es lo que queremos, ¿no? Ahí está la diferencia y de eso nos explica Heidegger, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque ser uno mismo en realidad es difícil. Pensar por cuenta propia es difícil. Elegir es difícil, equivocarse es difícil. Y bueno, ahí es lo que también en otros programas hemos explorado, ¿no? Hacerlo fácil, hacerlo cómodo, nunca nos lleva a nada bueno. O bueno, nos puede llevar a algo bueno, pero algo que no tenga trascendencia. Pero hacerlo difícil, escoger de pronto la incomodidad, hacer las paces con la incertidumbre, como habíamos visto muchas veces. Entonces, eso nos puede dar este valor de autenticidad, nos puede dar estas señales de que vamos inclusive hasta por buen camino, ¿no? Entonces, existe una salida extraordinariamente cómoda, que es refugiarnos en el promedio, dice Heidegger. Entonces, esto de refugiarnos en el promedio nos quita inclusive responsabilidad. Pensemos en esta gente que generalmente va a la iglesia, ¿no? Yo soy de origen católico y bueno, desde pequeño me llevaban a la iglesia, me crié en una escuela católica, pero nunca me enseñaron a cuestionar todas estas creencias en la religión, sino simplemente empezaba con los rezos, empezaba con los cánticos, porque son cuestiones heredadas, ¿no? Mientras iba pasando el tiempo, es como que decidí tomar esta alternativa que decía José Ingeniero, de esta alternativa un poquito más infantil de dar la contraria. Entonces no quise saber nada de la religión, inclusive empecé a tener estos gustos por la música rock, la música heavy metal, que es prácticamente lo contrario, ¿no? Pero no porque yo lo había escogido, sino porque simplemente quería dar la contraria a mis padres, quería dar la contraria a mis maestros. Entonces, también ahí tenemos que hacer esta distinción. Y miren cómo vamos avanzando en todos estos cuestionamientos y hasta llegar al bueno de Heidegger, ¿no? Eh, Vamos a explorar también un tema bastante importante, Santi, que es aquí, porque para Heidegger vivir cotidianamente dentro del uno es simplemente una enfermedad, dice Heidegger. Como les digo, ¿qué es del uno? Es la gente, es la cotidianidad. Entonces él lo relaciona con la enfermedad, ¿no? Es nuestra condición normal. De hecho, necesitamos de este mundo compartido, como ya les estoy diciendo. Aceptamos las convenciones. Cuando entramos, por ejemplo, a un restaurante, sabemos aproximadamente cómo comportarnos. Siento, como les digo, yo cuando entraba a la iglesia, sabía cómo comportarme, sabía que tenía que empezar a rezar, que, como les digo, sin cuestionarme, me arrodillaba, me sentaba, empezaba a cantar. De la misma manera los profesores, qué es lo que tienen que hacer, los médicos, saben qué es ser un médico. Ellos estudian una carrera por 6 años, de ahí se especializan por 10 años. Muchas veces porque los papás también son médicos y porque ellos saben que si siguen esa carrera van a tener una comodidad financiera de pronto a largo plazo. Está muy bien en el mundo de hoy, al menos en el que vivimos, donde escasea los recursos para muchas personas, eso está bien. Pero muchas veces vemos que esas personas también son infelices. Entonces, no vamos a hacer lo que nuestros padres quieren, lo que inclusive nuestros profesores a veces no tienen este don de orientación vocacional, sino simplemente ellos como que nos implantan, ¿no es cierto? Este chip de que tú tienes que estudiar esto porque vas a tener dinero en el futuro y no vas a tener problemas. Entonces, de pronto es la manera más cómoda, más fácil en su momento. Pero cuando llegas a cierta edad y llegas inclusive a la vejez, Santi, queridos amigos, una vez explorábamos esto de la vejez, de cuando regresamos a ver esos años atrás, de lo que
generalmente se arrepiente la gente es de no haber tomado más riesgos, es de no haber seguido su intuición, su corazón, de no haber hecho lo que ellos querían hacer cuando eran jóvenes. Y no tiene que ver nada de esto con el dinero, con que si soy, con que si tengo mucha plata, con que si me compré la casa, la mansión que todos esperaban, de que si cumplí las expectativas de los demás. No, simplemente esto tenía que ver o tiene que ver con, eh, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y conseguir ese camino, conseguir esos pasos que debería haber seguido porque yo quería hacerlo, ¿no? Entonces, Heidegger aquí también nos habla acerca del concepto de la habladuría, Santi, queridos amigos, porque cuando la gente empieza a hablar, empieza a susurrar, también nos empezamos a preocupar. Y Pancho, y el tema este de la habladuría es fundamental, sobre todo en sociedades donde ya no nos estamos haciendo cargo de lo que decimos, estamos escondidos bajo perfiles, ¿no? Pero bueno, Heidegger, cuando nos habla de este concepto de habladuría, él nos habla de una palabra llamada gerede, normalmente traducido como habladuría o como idle talk, ¿no? Esto nos conecta de manera fundamental con José Ingenieros, el pensador del que hemos estado conversando el día de hoy, este pensador ítalo-argentino que nos dejó una obra, El hombre mediocre, para que ya casi cumpliendo 100 años, un poco más de 100 años la obra, todavía sigue conmoviendo, ¿no, Pancho? Y bueno, entrelazando con el pensamiento de Heidegger, Heidegger hablaba de esta habladuría, ¿no? Que es ese hablar constante de cosas que ya como que vienen interpretadas per se, que ya no se tienen que investigar, que no necesitamos de experimentar, que no necesitamos siquiera comprenderlas profundamente, ¿no? Como que ya se sabe. Y aquí es cuando nosotros por perogrullo o quizás por justamente nuestros dejos mentales, es que nosotros ya no abrimos la posibilidad de la diáspora del pensamiento, a lo que siempre estamos invitando en Futura Podcast. Piensen dos, tres opciones sobre un mismo tema. No se casen con la primera idea que les llega, porque entonces sería como que en la vida ya lo sabemos todo. Ah, este político es bueno, esa película es muy mala, ese lugar es increíble, esa carrera no tiene futuro, ese tipo es un fracasado, eso es de gente pobre, eso es de gente exitosa, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que empezamos de alguna manera a vivir, no es lo que ya sabemos. Y cuando salimos a la calle, cuando salimos de nuestros cotidianos, es que empezamos a repetir frases creyendo que estamos pensando, creyendo que estamos ayudando al prójimo con mi frase, con mi pensamiento, se supone libre y creativo. Yo siempre, Pancho, he estado intentando decir en nuestros programas que hay que tener cuidado, sobre todo con los eufemismos, ¿no? Estos eufemismos que son atajos de lenguaje para salir del apuro. Entonces, cuando un amigo está conversando conmigo y de repente me comenta alguna tragedia, terminó con su novia, y quizás lo más torpe y apurado sean esos eufemismos que sacamos nosotros a los amigos para intentar aconsejarnos y decimos, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ya vendrán tiempos mejores. Ese tipo de frasecitas de cajón están queriendo decir que como amigo ni siquiera estoy escuchándole al otro. No le estoy escuchando a mi amigo lo que me está diciendo y entonces quiero salir con una frase rápida. Esa frase que está además dando cuenta que yo ni siquiera pienso. Estoy eligiendo palabras que ya conocí simplemente para salir del apuro. Estoy reproduciendo interpretaciones que ya estaban disponibles hace rato y lo que hacemos es simplemente repetirlas. El hombre mediocre no habla, sino que repite, decía José Ingenieros. Y aquí es justamente cuando entrelazamos con el uno, o el todos, o el humano que nos proponía Heidegger, ¿no? Este Dasein es del uno al final, ¿no? Y este uno, pero es la gran total, el total. Cuando alguna vez también hablábamos de Pitágoras, decíamos que el uno no significa necesariamente una cosa, también puede ser lo inconmensurable, la totalidad, ¿no es cierto? Y en este caso, para Heidegger, el uno, es de ese humano que se parecen entre todos, que no quieren distinguirse. Cuando dejamos de ser eh,
no sé, un patrón cultural y ya nos volvemos patrones algorítmicos. Creo que esa es la gran condena que nos quiso inclusive anticipar José Ingenieros, ¿no? Y que la filosofía posterior también fue minando como poco a poco nuestras personalidades, nuestras ideas del individuo, de que debemos ser sujetos propios, creativos, originales y únicos, y empezamos a formar parte ya de este ecosistema digital donde nos transforman en un dato, ¿no? Ahora nosotros somos un perfil de consumo y lo que dicen es eso, además, que nos propongamos para el consumo, pero pensemos qué es lo que estamos pidiéndole al resto que mire por consumo mío. Es decir, me voy a poner yo en la vanagloria de suponer que soy el gran danzante, entonces me pongo a hacer un bailecito, expongo mi vida en estos perfiles, Pancho, y en este nuevo mundo de los algoritmos y del ecosistema digital, ¿no? Y entonces cuando yo me estoy como visualizando, exponiendo, me estoy poniendo en una vitrina en esta nueva ecología digital, y soy realmente ese sujeto o soy una proyección falsa, porque muchas veces también la foto que nosotros subimos en redes sociales no significa realmente lo que nosotros estamos viviendo. Ahora que estamos volviendo de las playas y de las vacaciones acá en toda América Latina, lo que vemos es eso, ¿no? La foto de la playa, de lo bonito que yo acabo de pasar en mis vacaciones, pero en una vida que sabemos que tiene una rutina lacerante, absurda. Entonces ese perfil y esa fotito resulta también con un enmascaramiento ridículo de quienes realmente nosotros somos. Disfrazamos nuestra vida, ¿sí? Y esa imitación de querer ser el exitoso para todo el mundo. No demostrar nunca que fracasé. Es como un pecado decir eso, ¿no? Ay, qué vergüenza, fracasé. No pude irme a la playa o no sé. Pero ahora la foto siempre tiene que dar cuenta de ese gran éxito, ¿no? Y es así, de alguna manera, como abrimos este telón al siglo XXI, Panchito, que hay que reflexionarlo. Claro que sí, Santi, y es que ahorita me haces de acuerdo. Bueno, y es una de las imágenes que puse en un principio en pantalla, esta imagen escalofriante de tantas personas grabando el fin de año en la ciudad de París, Francia. Me acuerdo que por el año 23, 24, recuerda que salió esta foto tan perturbadora y tan preocupante, ¿no? Que las personas en lugar de abrazarse, en lugar de estar disfrutando de un momento tan importante como es el fin de año, en sus vacaciones, muchos de ellos también disfrutando de sus vacaciones por primera vez en Francia, al frente de la Torre Eiffel, en lugar de estar viendo, observando, contemplando, disfrutando, se ponen a grabar como autómatas, simplemente para postear en sus redes sociales y para decir que han pasado unas vacaciones de lujo, ¿no? Como digo, sin cuestionarse, sin saber qué es lo que ellos en realidad quieren, sino simple, lo que quieren es parecer, ¿no? Lo que quieren es proyectar ese éxito que inclusive muchas personas ni siquiera lo tienen, ¿no? Simplemente de pronto, inclusive estiraron esos ahorros para darse unas vacaciones que inclusive pueden haber quedado hasta endeudados unos meses más allá, pero lo que ellos desean es proyectar esa imagen de éxito en las redes sociales. Y aquí es lo que entramos, como tú dices, en el siglo XXI con esto de la mediocridad como tal, ¿no? Porque la mediocridad no significa, como digo, ser incapaz o no tener dinero o no tener bienes materiales o simplemente ser qué sé yo, una persona de calle. Eso no tiene nada que ver con la mediocridad, sino la mediocridad es ser una sombra proyectada de la sociedad. Y eso lo estamos viendo ahora en este siglo XXI, ¿no? 1913, José Ingenieros nos hablaba de imitación social. En 1927, Heidegger ya nos hablaba del uno, de la gente, ¿no? Pero en el 2026 tenemos algo que ellos no podían ni siquiera imaginar, ¿no? Un algoritmo que aprende exactamente lo que queremos ver. Eh, Porque antes tenías que buscar a la multitud. Hoy esa multitud ya la tienes en tu bolsillo, ¿no? Abres Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y empiezas a recibir ese contenido que prácticamente el algoritmo ya lo tiene ya ahí programado para ti, ¿no? Eh,
el algoritmo observa lo que miras, lo que ignoras, lo que experimentas, lo que compartes, lo que comentas. Entonces, ya esa información ya la tienen las grandes tecnológicas, ¿no? Desde hace prácticamente desde la invención del Internet, donde nosotros nos olvidamos de leer la letra pequeña y donde le dimos a aceptar a todo, y simplemente haciendo un clic, ya toda esa información está ahí y el algoritmo ya se alimentó de eso. Entonces el algoritmo ya sabe qué es lo que nos gusta, ya sabe cuáles son nuestros patrones mentales, nuestros patrones de consumo. Y eso es lo que nos está bombardeando diariamente, ¿no? Que como aquí decimos, esos patrones ni siquiera puede ser que hayan sido nuestros, sino son patrones aprendidos, que nunca los cuestionamos, o la mayoría de veces no los cuestionamos, pero esos patrones están ahí, ¿no? Están invadiéndonos en las noticias que consumimos. Generalmente cuando nos levantamos, bueno, yo les voy a hablar por mí en esta ocasión, eh, mi teléfono está bombardeado de noticias negativas, ¿no? Que la guerra en Ucrania, que la guerra en Israel, que el terremoto en Colombia, que el terremoto en Venezuela. Está bien estar informados, está bien saber de este tipo de cosas, pero no vamos a estar obsesionados con estar al día en las noticias para dejar de vivir nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Simplemente estamos consumiendo información por consumirla, pero no estamos produciendo conocimiento desde nuestra verdad, ¿no? Y entonces, aquí hay algo súper inquietante, algo que uno de esos casos de investigación que me inquietó en su momento y que alguna vez lo tratamos, Santi, cuando habíamos hablado de la homogenización de la sociedad, ¿no? Eh, Hay ejemplos curiosos como el que les voy a mencionar, este de los automóviles. Sabía, vemos hoy día los automóviles en la calle, ¿no? Vemos automóviles generalmente blancos, grises, negros. Pero ¿qué pasó con esa variedad de colores que veíamos antes, ¿no? ¿Qué pasó con ese rojo, con ese anaranjado, con ese verde que se veían en los años 80, inclusive hasta en los 90 se veía esa variedad de colores? Y es que hay un estudio muy interesante que dice que prácticamente el 29% de los colores de los autos son blancos, el 23 negros y el 22 grises a nivel global. Y en Sudamérica esta concentración es inclusive mayor. Hay una agencia que reportó que en el año 2023 el 86% de los vehículos nuevos ensamblados en Sudamérica eran o blancos o negros o grises plateados. Entonces vemos cómo esa sociedad se va cubriendo de estos tonos de pronto que no te dicen nada, ¿no? Que simplemente vemos que tienen inclusive que ver con esta tendencia del minimalismo, Santi, que muchas veces todos hablan de sí, que el minimalismo está de moda, que yo quiero ser minimalista. Le preguntas a alguien cuál es tu tendencia, cuáles son tus gustos. Ah, yo soy minimalista, dicen, pero es por decirlo, no es porque quieren verse de pronto de cierta manera, como les digo, exitosos, porque claro, la imagen del minimalismo es esta, ¿no? Un escritorio con una computadora generalmente de la marca Apple, un teclado todo inalámbrico, de pronto tienes tu celular que es un iPhone también por ahí, y se acabó, ¿no? El resto del cuarto es todo blanco, paredes blancas, tienes una planta estilo Zen, estilo Tao de un lado, y se acabó. Es la imagen del minimalista exitoso que en todo el mundo la hemos copiado, ¿no? Y que cuando vemos a esa gente que tiene ese escritorio todo limpio, como les digo, todo zen, todo solo con la computadora Apple y el iPhone a un ladito, es como que relacionamos la vida de esa persona con una vida exitosa, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado porque es lo que estamos consumiendo, es lo que estamos absorbiendo. Y prácticamente los colores, ya volviendo a esto de los automóviles, se han ido de nuestras vidas, Santi, queridos amigos. Y ahora ya no vemos colores variados en las calles, sino todo es tonos de grises. Como les digo, el negro ha quedado por ahí, pero bueno, el negro es un color también un poquito más como ejecutivo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo ejecutivo, con lo minimalista, con lo plano, con lo que no destaque, es como que se ha vuelto la norma de hoy en día, ¿no? Entonces,
Aquí entramos a ver esto de que la libertad no desaparece cuando alguien nos obliga a hacer algo. Hablemos un poquito ya más de la libertad, porque es la libertad de pensamiento, ¿no? De la que estamos perdiendo hoy en día. Con esto, como les digo, con la homogeneización de la sociedad, Santi, queridos amigos, que alguna vez ya lo tratamos en el programa, les vamos a dejar colgados del video para que vean el programa completo, pero ahorita Santi, explícanos un poquito qué es esto de la homogeneización de la sociedad, de la homogeneización cultural también. Así es, y esto, como tú bien ya lo refrescas, Pancho, lo habíamos hablado en algunos otros programas, ¿no? Es importante siempre que nos sigan, que nos estén dando sus likes, sus corazoncitos, sus flores. Ahora acá en el TikTok saludar a toda la gente que se ha estado conectando el día de hoy. Y de alguna manera, como les decía, ya nosotros hemos trabajado este concepto, ¿no? De homogenización y que nos lleva quizás a pensar esto. ¿Estoy escogiendo yo realmente las cosas que vivo o ya de alguna manera como casi mágica están ya marcadas qué es lo que yo voy a decidir, qué es lo que voy a elegir? Porque como tú nos ponías el ejemplo de los automóviles, Pancho, y los colores de los carros, las grandes industrias que ahora simplemente están ocupando 3 o 4 gamas de colores porque suponen que así es lo que le gusta al ser humano. Sin embargo, nosotros también en nuestro cotidiano estamos haciendo esas escojas quizás sin darnos cuenta. Estamos yendo siempre a los mismos restaurantes, vamos siempre a los mismos destinos, las fotografías casi son siempre las mismas, los mismos cafés, las mismas zapatillas, los mismos relojes, el mismo corte de cabello, es decir, el mismo cuerpo, ¿no? Buscamos las mismas estéticas, buscamos la misma fase de autoayuda, como vos decías, Pancho, hay conceptos que ahora se nos cruzan, ¿no? Y empezamos a repetir todos, discursos que se ponen de moda, que también vienen de acuerdo con los objetivos que nos vamos planteando. Es decir, nos proponemos casi mismos objetivos con otras personas, como que tenemos una misma idea de éxito. Decía yo, Pancho, perdón, ahora en relación a esto, ¿no? Cada vez que nosotros, por ejemplo, tenemos una vacación, piensa en eso, ¿por qué siempre escogemos la misma playa? ¿Por qué siempre nos dirigimos hacia los mismos rincones? ¿Por qué siempre la misma comida? ¿Por qué siempre los mismos restaurantes? Es una pregunta inquietante. ¿Nosotros estamos eligiendo nuestros gustos o estamos aprendiendo qué es lo que no debe gustar? ¿Estamos haciendo una selección propia o estamos simplemente desechando lo que no nos debe gustar? Yo suelo poner aquí un ejemplo radical. Hay un gusano que se come en la Amazonía de Sudamérica, un gusano llamado chontacuro. Es un gusano que nace en la palma y se alimenta de hecho de la palma. Eh, Muchas de las personas con las que se puede convivir dentro de este mismo contexto te dirán que no, es un gusano de apariencia asquerosa, entonces no lo van a probar y serán vistos siempre como esto, ¿no? A pesar de que nosotros podremos encontrar ahí un germen cultural, inclusive, no sé. Pero el momento que uno prueba, puede decidir por uno mismo si es que realmente gusta o no gusta. Lamentablemente nosotros vivimos desde el concepto ese, ¿no? De la apariencia, inclusive, desde cómo debo vestirme, cómo debo vivir, qué es lo que estoy mirando, si se ve bonito o se ve feo. Hablábamos en el capítulo anterior de la moralidad, ¿te acuerdas, Pancho? En relación justamente a eso, ¿no? Decíamos, si matamos a una mariposa, vamos a ser héroes. Si matamos a una, perdón, vamos a ser unos monstruos. Si matamos a una cucaracha, vamos a ser héroes. Y es de acuerdo a nuestra moral y al final cómo nosotros estamos mirando la apariencia de las cosas. Un saludo, querida Dani. Y así entonces, ¿qué es lo que nosotros nos está gustando? ¿Qué es lo que nosotros estamos eligiendo? Terminamos decidiendo cosas muy parecidas a las del prójimo. ¿Cómo así? Somos quizás gemelos, somos simbióticos. ¿Por qué debería yo escoger algo similar a lo de mi vecino? Deberíamos nosotros todos tener un principio original y auténtico. Creer que nuestros deseos deben nacer espontáneamente de nosotros a veces es un error. Muchas veces nuestros deseos son la réplica de lo que está deseando mi amigo, lo que está deseando el vecino, lo que está deseando el prójimo, no necesariamente lo que yo estoy buscando.
Y así aparece la idea de este hombre mediocre, ¿no? Les decíamos, este capítulo todo fue enfocado en el libro El hombre mediocre de José Ingenieros, este escritor ítalo-argentino que nos invitó a salir de estos estados de confort, pero él nos describía esta obra hace 100 años atrás, Pancho, y ahora hay que volverle a estas nuevas épocas, ¿no? Y encontrar este nuevo hombre mediocre y definir este hombre mediocre nuevo del siglo XXI, ya no necesariamente como una persona ignorante, que eso es lo que proponíamos también al inicio, ¿no? No porque no haya pasado por un proceso de información, de estudios, no porque no tenga una maestría o un doctorado, va a dejar de ser un mediocre. Puede ganar, de hecho, muchísimo dinero y puede ser una persona muy exitosa. Puede tener cientos de miles de seguidores, viajar por el mundo, tener un automóvil de lujo. Puede inclusive, como les decía, ser extremadamente una persona exitosa. Y sin embargo, puede estar viviendo una vida diseñada por los otros. Este nuevo hombre mediocre no necesariamente va a carecer de información, no va a carecer de posibilidades ni de oportunidades. El hombre mediocre, por el contrario, es el que está saturado de información, que está saturado de oportunidades y no sabe cómo vivir con esas oportunidades. Confunde toda la información que va recibiendo como si fuese pensamiento, como si ya fuese una conclusión, como si él no tuviese, chicos, y ahora en este mundo actual en el que nosotros nos estamos relacionando con la información de manera inmediata, pensar que esa información es mi opinión es una torpeza. Pensar que esa información es mi idea propia también es una torpeza. Ahora estamos consumiendo miles de horas de contenido, pero rara vez nos preguntamos, ¿qué diablos estoy buscando en ese contenido? ¿Qué es lo que estoy pensando de ese contenido? ¿Qué es lo que yo estoy eligiendo o discerniendo de ese contenido? Simplemente me estoy conformando, me estoy adaptando. Y esa es la gran paradoja del tiempo actual y que lo habíamos conversado también con el gran filósofo Chulhan, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta posibilidad de acceso a la información y al conocimiento. Nunca había sido tan fácil acercarnos a la información. Nunca había sido tan fácil no pensar. Cuando nosotros éramos muchachos, recuerdo, Pancho, ir a la universidad a hacer algún tipo de investigación, tenías que entrar a la biblioteca, buscar en un fichero, sacar del fichero la información críptica, ¿no? Y llevar una ficha justamente a la señora que te atendía en un anaquel. La ceñito desaparecía o el ceño desaparecía un tiempo por entre libros y anaqueles y luego salía con la ciencia en los libros, ¿no? Nos las entregaban, nosotros teníamos que hacer lectura y de ahí sacar un resumen. Ahora, amigos, es simplemente dar una orden, es saber dar bien una orden y vamos a tener toda la información que necesitamos. Pero lo que tenemos que ahora pensar es que esta información y esa saturación de información, si no pasan por filtros, filtros que tienen que surgir desde nuestra propia comprensión, entonces no sirven de nada y simplemente nos están enajenando, nos enajenan y nos vuelven a nosotros como un dato más, porque nosotros no nos convertimos en esa reflexión que va a hacer una suerte de editorial de lo que acabamos de leer, sino simplemente es ese ejercicio de repito lo que me dice el algoritmo, entonces no estoy generando nada original, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí sabemos, las sociedades siempre nos están marcando por patrones de éxito, ¿no? Y quizás son esto lo que están buscando en nosotros, que nosotros sintamos quizás ese valor del éxito dentro de lo efímero, dentro de lo ilusorio, dentro de lo fantasmagórico que al final resulta ser las redes sociales, Pancho. Y obvio, la religión también de algún momento fue convirtiéndose y cambiando tanto para manipularlos y pensar ahora todos que el éxito debería ser ese gran Dios, ¿no, Pancho? Sí, Santi, amigos, y es que me pongo a pensar que aceptar que somos mediocres en cierto ámbito de la vida es difícil, pero yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de cuestionamiento, ese ejercicio de preguntarnos qué es lo que estoy buscando, de preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida. Y eso tenemos también en otros programas eso del sentido del propósito, porque por ahí va también. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Estoy en realidad
haciendo lo que quiero hacer, haciendo lo que deseo, haciendo lo que me conviene inclusive, o estoy repitiendo estos patrones sin sentido, estoy repitiendo estos gustos que en verdad fueron implantados de pronto cuando yo era adolescente o unos años atrás con las redes sociales, pero que no resuenan conmigo. Y como les digo, es difícil de pronto aceptar eso que uno es mediocre en cierto ámbito de la vida y yo lo acepto. Yo acepto que en cierto ámbito de mi vida puedo estar siendo mediocre. Pero si me empiezo a cuestionar, si empiezo a buscar dentro de mi pensamiento más profundo, de mis deseos, de mi corazón, como dirían también inclusive algunos autores, entonces empieza a aflorar esta autenticidad y empieza a aflorar todo lo que mi ser puede proyectar inclusive, ¿no? Y como dice Santi, aquí viene esto de saber qué es el éxito y qué no, porque el éxito es bastante discutible también. Todos creemos que ser exitosos significa tener dinero, tener fama, tener vehículos, o bueno, no todos, pero la gran mayoría creen eso. Ya a veces los que medio hemos salido de esta Matrix ya tenemos otro chip de pensamiento, pero muchas veces lo seguimos asociando por este bombardeo, esta saturación de información que tú nos hablabas, Santi, ¿no? Y es que esa obsesión de la sociedad por el éxito es la que prácticamente ahora nos está consumiendo por dentro y está haciendo que todos seamos copias de las copias de las copias de otras personas, ¿no? Porque también podemos construir nuestra vida alrededor de una idea que jamás cuestionamos. Eh, ¿Qué significa tener éxito, amigos? Muchas personas, como les digo, lo relacionan con fama, con dinero, con fortuna, con una casa enorme, con seguidores, ahora con tener tu propia empresa, tu startup, ese reconocimiento, ese poder desde diferente tipo de esferas, pero tal vez el éxito es otra cosa, ¿no? Porque dejamos de preguntarnos si yo realmente quiero eso o y empezamos a preguntarnos cómo puedo conseguir lo que todos dicen que debería querer. Entonces, a eso más o menos a lo que nos referimos, ¿no? Y ahí puede ocurrir algo terrible, dicen, ¿no? Porque puedes conseguir eso que otros te dijeron que debes querer. Puedes tener ese dinero, esa fama, como les digo. Muchas personas, muchos famosos consiguen todo lo que ellos habían creído que deseaban y al final terminan suicidándose. Hemos visto un montón de casos de figuras públicas, de famosos de Hollywood inclusive que han terminado con su vida porque eso que ellos creían que era el éxito en realidad no era y se sintieron tan acorralados en este mundo de la fama, en este mundo de no poder ni siquiera salir a tomar un café porque esa fama les consume y les satura por completo que no encuentran otra escapatoria que, como les digo, terminar con esa existencia, ¿no? Eh, el éxito, prácticamente ya sabemos en los programas que hemos visto, que sí puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser tener tiempo, puede ser crear arte, puede ser simplemente viajar. Y no puede ser viajar a esos lugares famosos que también nos implantaron. Puede ser viajar de pronto a una comunidad, puede ser inclusive salir a dar un paseo en el parque, puede ser servir a los demás inclusive, puede ser tener simplemente una relación saludable. Para muchas personas que están enfermas, muchas personas que están de pronto en problemas psiquiátricos, psicológicos, la salud es tener éxito. Entonces, vamos pensando en perspectiva también, queridos amigos. O sea, lo que es éxito para, de pronto para otra persona, no puede ser éxito para mí o al revés, ¿no? Lo que puede ser un éxito grandioso para mí, como es tener salud, tener tranquilidad, de pronto para otra persona puede ser que no sea el éxito. Pero como digo, el éxito no es para todos la misma cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo tener éxito? Esa también es otra de las cuestiones, porque como les digo, el éxito es un poquito más abstracto que solo tener dinero y fama. Eh, y podríamos cambiar la pregunta. Aquí podemos decir, ¿qué tipo de vida considero digna de ser vivida? Vamos un poquito también a relacionar esto del éxito con la dignidad, porque vemos hoy en día cómo la persona
pierde la dignidad, como tú nos decías, Santi, en redes sociales, haciendo esos bailes, copiando, simplemente, no sé, haciendo las cosas que todos hacen por tener un poquito más de seguidores o por tener un poquito más de visualización o simplemente por pertenecer a una comunidad que en realidad, perdón, a ellos no les importa, ¿no? Como muchas veces dicen, eh, gasto mi vida obteniendo dinero para gente que en realidad no le importamos, dinero que ni siquiera lo necesito. Entonces, aquí aparece la gran verdad, ¿no? Porque muchas veces no queremos saber la verdad, simplemente queremos, como digo, esa fama efímera o queremos que nos cuenten la misma historia o queremos engañarnos a nosotros mismos. eh, Copiando y haciendo lo que los demás quieren, Santi. Y yo creo, Pancho, aquí que justamente este ejercicio de la verdad que tú nos propones, ¿no? Es quizás el más decidor, no porque nosotros estemos invitándoles a casarse necesariamente con una verdad, ¿no? Sino que sí podemos entender, ir de comprendiendo cuáles son nuestros niveles de experiencia, ¿no? Diarios y cómo a partir de esos niveles de experiencia vamos construyendo también nuestras sabidurías. Aquí aparece un filósofo también que lo hemos nombrado mucho en varias ocasiones, Yuval Noah Harari. Él ha explicado esta capacidad humana para crear y compartir relatos, ¿no? Imaginados. Él permitió que estos relatos, bueno, él nos decía, ¿no? Que estos relatos imaginados permitían una cooperación a una escala extraordinaria. Entonces, así tenemos nosotros la idea del Estado, por ejemplo, del país, las ideas de las religiones, de las instituciones, las ideas de las sociedades que pueden organizarse mejor alrededor de relatos compartidos. Esto decía Harari. Y esto no significa que todas las historias que nosotros estamos viviendo sean verdad o que todas las historias que nosotros vivimos son mentiras. Sería como simplificar nuestra vida y nuestro nivel de experiencia. Nosotros como seres humanos vivimos dentro de estructuras de significado que hemos construido colectivamente. El problema es cuando nosotros dejamos de preguntarnos, cuando realmente ese relato que estamos escuchando es verdadero o no, y es verdadero ya de acuerdo a mis circunstancias. Yo no puedo asumir las verdades colectivas para todos. Se asumen verdades societarias, sí, que son obvias, que nosotros nos regimos por una constitución, por ejemplo. Entonces la sociedad funciona alrededor de ciertas narrativas que nosotros tenemos que seguir, obviamente, pero hay otras narrativas que se las inventan y que nosotros tendríamos entonces que ser lo suficientemente prácticos para leer esa narrativa, comprenderla y saber si forma parte de nuestras verdades individuales. Por ahí va, es que nosotros distinguir si la verdadera razón de esas narrativas, todos sus aspectos, ¿no? Y es por eso que aparece la filosofía, aparece el pensamiento crítico, porque la filosofía y el pensamiento crítico van a generar algo incómodo, que es preguntarnos el por qué. ¿Por qué voy a creer eso? Y esto es lo que de alguna manera nuestro programa de Futura está invitándoles todos los lunes. Todos los lunes desde las 10:30 de la mañana nosotros arrancamos diciendo eso, ¿no? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué consideramos que algo es bueno? ¿Por qué consideramos que algo es malo? ¿Por qué consideramos que algo puede ser normal? ¿Por qué nosotros estamos creyendo lo que creemos? ¿Por qué vivimos de ciertas maneras? Todo esto nos estamos preguntando siempre en estos programas de Futura. Nosotros no queremos simplemente vivir livianos ni generar en ustedes también la liviandad del pensamiento. Siempre les exigimos un poquito esto de exigirnos también en nosotros el incomodarnos, ¿no? Y porque las verdades al final también van a resultar un poquito incómodas. No siempre nos van a tranquilizar las verdades. Por ejemplo, nuestras identidades. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, hurgamos en nosotros mismos, en nuestras identidades, las verdades van a resultar incómodas. Inclusive cuando tenemos relacionamientos con el otro, con nuestra pareja, si nosotros ponemos la verdad por delante de lo que es la pareja, posiblemente se puede destruir. A veces las verdades van a destruir también ideologías, van a destruir la versión que tenemos de nosotros mismos. Sí, y también puede hacer algo extraordinario, por supuesto, ¿no? Estas preguntas que nosotros con Futura estamos siempre invitándolas a hacer. Puede liberarnos de una vida que no estamos eligiendo.
Y creo que el capítulo de hoy justamente se enfrascó en eso. José Ingenieros y el hombre mediocre, que es el libro que hemos intentado resumir, el libro que nos llevó a los pensamientos y a las reflexiones del día de hoy, era justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir si yo estoy eligiendo lo que vivo? ¿Cómo saber si soy un tipo libre o si mi vida ya está condenado a lo que los otros piensan? Yo simplemente estoy ejerciendo una vida para satisfacer al otro, para complacer a mis amigos, a mis jefes, a los que convivo, a mi pareja. ¿Para qué soy un ser libre? ¿Estoy existiendo realmente o estoy dejando que mi existencia fluya por los conceptos y las ideas de otros? ¿Cuándo realmente soy original? ¿Estoy siendo original? Entonces de aquí también ya nos surge un nuevo concepto que antes de despedirnos sería bueno también replantearlo, Pancho. ¿Cómo podríamos escapar de esa mediocridad? Y es que ese es el kit de este programa, como tú dices, Santi, a todos nuestros amigos siempre les invitamos a pensar un poquito más allá, ¿no? A incomodarnos con este tipo de ideas, porque, claro, muchas veces cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de cuestionar nuestra propia identidad, sobre todo, es como que nos llega este picazón, ¿no? Esto de rascarnos y decir, oye, ¿qué está pasando? Qué incómodo que me siento. Y es que, claro, empezamos con la pregunta, ¿qué es ser normal? ¿Qué es ser una persona normal como tal? Y terminamos cuestionándonos cómo podemos escapar de esa mediocridad, porque de pronto esa normalidad está relacionada con la mediocridad, no para todos, ¿no? Pero sí para los que tenemos esas ideas implantadas desde pequeños y que no hemos podido escapar de ellas. Y como digo, no convirtiéndonos en personas que dan la contraria a todo, ¿no? Ya sabemos que el que da la contraria es como que cae en el mismo juego, ¿no? Entonces, eh, soy una sombra proyectada de la sociedad, pero al dar la contraria, soy simplemente la versión inversa de esa sombra, ¿no? No intentando ser especiales. Hoy en día es también esa obsesión por la especialidad, por ser especiales. Todo mundo se cree especial. Y cuando todos se creen especiales, al final terminan todos siendo no especiales. Entonces, no comprando cosas diferentes, no consumiendo lo que todos consumen de la marca Apple, por ejemplo, que ya vemos desde hace unos 15 años atrás, tener el iPhone o tener la computadora Apple parece ser sinónimo de éxito. Pero no porque todos quieran, sino porque todo el mundo vio que en las redes sociales se promociona eso, o que mi amigo tiene eso también, o que la persona de por allá tiene esa marca, ese tipo de cosas, y nosotros también lo hacemos de manera hasta automática, ¿no? No publicando frases de nicho, de pensadores que vemos que son recicladas, ¿no? O sea, está bien saber este tipo de frases. ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Nietzsche? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Aristóteles? Pero si simplemente publicamos por publicar sin en realidad hacer un ejercicio de análisis sobre lo que se está diciendo, entonces mejor no publiquemos nada o mejor intentemos analizar lo que quiere decir tal o cual filósofo y desde ahí sí lo publico y analizo e inclusive doy mi comentario, mi opinión, pero la cosa es que les sirva a ustedes mismos ese conocimiento. Eh, Como les digo, en redes sociales todo el mundo está obsesionado con ser especial, con ser diferentes. Y eso también es como otro sinónimo que veo ahora de mediocridad, Santi, queridos amigos, porque como digo, cuando todos nos creemos especiales, cuando todos nos creemos diferentes, todos terminamos siendo iguales. Eh, Ahora, todo esto es una forma de pertenecer, una forma de formar parte del grupo, valga la redundancia, porque la mayoría tenemos miedo de que nos expulsen de nuestro grupo, de la otredad, de no pertenecer. Entonces, ese miedo de pronto también tenemos que internalizar, tenemos que cuestionar por qué voy a tener miedo de no pertenecer si yo quiero hacer otro tipo de cosas. Entonces, por ahí también va la solución. Y la solución es la más fácil de todas, pensar, pero pensar de verdad, preguntarnos qué ideas son las que yo heredé, qué opiniones son las que yo simplemente absorbí,
soy de derechas porque mis papás son de derechas y yo también repito como loro lo que ellos están diciendo, o soy de izquierdas porque mis amigos wokes son de izquierdas y yo también estoy repitiendo las mismas frases de wokes por allá y me voy en contra de los de derecha. Entonces, eso también analizar bastante, ¿no? ¿Qué cosas son las que yo deseo realmente porque las quiero? Entonces yo cada vez que pregunto a algún amigo o pregunto inclusive a los adolescentes, a los niños, qué es lo que tú quieres, no saben qué responder, porque en realidad ellos no saben ni lo que quieren. Entonces, porque tan saturados de información a través de las redes sociales, a través de los smartphones, que simplemente están repitiendo las mismas ideas y cuando en realidad les quitas del smartphone y les preguntas una pregunta tan sencilla como ¿qué es lo que quieres? No saben qué responder. Entonces, aquí también viene lo que tiene que ver con su identidad, ¿no? Con quiénes somos realmente, ¿no? ¿Qué parte de mi personalidad es realmente mía? ¿Qué parte es de imitación? ¿Qué hago solamente porque así se hace? ¿Qué dejaría de hacer si nadie pudiera verme? Eso también es otro ejercicio importante, ¿no? Entonces, cuando nadie me está viendo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O cuando nadie me está viendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque eso tiene que ver con la integridad de quién tú eres, ¿no? Dicen que integridad es hacer las cosas cuando nadie te está viendo, entonces, pero las cosas correctas, ¿no? No vamos a hacer las cosas incorrectas. Muchas personas, o muchas de los adolescentes, o de las personas que dan la contraria de lo que habíamos topado, es prácticamente hacen lo incorrecto cuando nadie les está viendo. Entonces, eso también analizar y observar, ¿no? Eh, ¿Qué elegiríamos si no necesitaríamos aprobación? Eso también es otra cosa que pasa en los ámbitos laborales. He visto bastante esto. Entonces, en todos los compañeros de trabajo es como que se ponen de acuerdo y nadie cuestiona nada, ¿no? Porque si mi compañero de trabajo quiere esto, yo no voy a salir con algo contrario porque yo lo que quiero es pertenecer. Y si la verdad yo no quiero incomodar, no quiero fastidiar, entonces me quedo callado y no digo nada. Entonces, eso también no está bien. O sea, la cosa es que en los grupos, que en la sociedad, que en las familias, en su círculo inmediato, se respete esa diversidad de opinión. Y claro, si mi compañero de trabajo tiene una opinión distinta a la que yo tengo, la voy a respetar, no la comparto, pero la respeto, ¿no? Entonces, otra de las preguntas, ¿qué cambiaría mi vida si no tuviera miedo de decepcionar a los demás? Eso también es otra cosa que pasa en las familias, ¿no? Entonces, los hijos, porque no quieren decepcionar a sus padres, entonces siguen la carrera que los papás están dispuestos inclusive a pagarles, ¿no? O sea, yo recuerdo que tuve un problema con mi papá el rato de elegir la carrera, porque él no quería que estudie lo que yo estudiaba y bueno, en un principio yo cometí el error de estudiar algo que él quería y al final terminé yo mismo pagándome la carrera que yo quería y bueno, entonces perdí algunos años. Bueno, no perdí esos años de mi vida porque también de pronto los invertí en otra cosa. Pero mi camino hubiera sido mucho más corto si hubiera decidido desde un principio seguir mi propio instinto y seguir mis propios deseos, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta más incómoda de todas, ¿no? Si nadie pudiera aplaudirme por mi vida, ¿seguiría queriendo vivirla exactamente de la manera que la estoy haciendo ahora? Entonces eso es importante, queridos amigos, porque ustedes simplemente párense, mírense en un espejo. Y si es que no le debieran nada a nadie, si es que simplemente están ustedes con su propia existencia, con sus propios pensamientos, ¿seguirían viviendo la vida que están viviendo este momento? Entonces eso es importantísimo porque desde ahí es como una especie de diagnóstico, ¿no? De que si estoy viviendo la vida que quiero, digo sí, o sea, repetiría todo lo que hice, inclusive haría todas las locuras que hice y llegaría al punto donde yo estoy ahora. Pero si la respuesta es no, entonces ahí hay que hacer un trabajo bastante arduo de cuestionamiento, de pensamiento crítico e inclusive de todas las preguntas anteriores que les he mencionado en esta parte, ¿no? Y es que Santi, queridos amigos, no se trata de ser diferente, se trata de algo más. Se trata de algo más, Pancho, queridos hermanos, sí, y porque no necesariamente está lo que tú planteabas antes, ¿no?
no está en la diferencia, no está en el querer ser completamente original la respuesta. El objetivo no se trata de ser diferente, sino de ser consciente, decía José Ingenieros, porque quizás uno podría terminar teniendo una casa convencional, un automóvil blanco, que era lo que hemos al final decretado, que es lo que le gusta ahora más a la gente, una familia convencional, tener mi trabajo seguro, tener una religión, tener una profesión. Es decir, puedo tener una vida aparentemente normal y aún así también vivir de una manera brutalmente auténtica. Es decir, si todas estas cosas fueron examinadas, fueron elegidas, yo decidí comprarme ese auto blanco, yo decidí esa familia, construir esa familia, pelear por esa familia, yo decidí mantener ese trabajo, no simplemente agachar la cabeza porque lo necesito por trabajar y por tener un ingreso, sino porque yo lo busqué también, porque fue parte de mis deseos cotidianos. Si yo tengo una religión, no porque la heredé, sino porque también en algún momento fue el pensamiento crítico el que me llevó a decidir si ese Dios compaginaba con mi corazón. Una profesión, ¿qué es lo que yo estudié? Estudié por complacer a mis padres, estudié simplemente porque encontré un buen recurso pecuniario, económico para mi futuro. Puedo yo inventarme un montón de fórmulas de vida aparentemente normales, que José Ingenieros diría que son mediocres, pero no, si uno hace las escojas, entonces son auténticas. El problema es cuando nosotros no estamos haciendo esa elección, cuando nosotros no estamos examinando ni siquiera las condiciones desde las que nos estamos enfrentando, porque también podríamos tener vidas extremadamente raras, extravagantes, ¿no? Digamos, llenarnos de dinero, viajes, tatuajes, seguidores, experiencias miles, ser, no sé, sentirse uno quizás profundamente afortunado por el amor que consiguió, porque encontró a la mujer esa perfecta y sin embargo sentirse por dentro profundamente mediocre, ser profundamente mediocre porque quizás las cosas que las estamos haciendo para demostrar eso a los demás y no para demostrarnos primero a nosotros mismos. Nosotros necesitamos dar cuenta que la mediocridad no necesariamente está en un ejercicio de apariencias con el otro, ni en apariencias conmigo mismo, sino en esa relación que yo pueda tener con mis decisiones y en la relación que yo pueda tener también en las decisiones que tomo junto al prójimo, con las que yo me estoy construyendo con el otro. Realmente por ahí pasa lo importante del programa del día de hoy y de la reflexión de José Ingenieros. La mediocridad no está entonces en las escojas que yo haga. La mediocridad está en cómo estoy haciendo esas escojas, en por qué las estoy haciendo. Y aquí otra vez va esa pregunta que desde Futura las queremos hacer siempre, como increpando para que se las lleven todo el tiempo a su casa, que cada vez que están viviendo algo sugerente, se pregunten el por qué estoy viviendo eso. ¿Fueron mis escojas realmente? ¿Soy un tipo libre o mi vida ha sido condenada a eso, a un trajín? Puedo sentirme el tipo más exitoso porque he conseguido un buen puesto laboral, porque tengo un gran sueldo y porque tengo una estabilidad familiar. Realmente es lo que estoy escogiendo. Los amores van por ahí también. Los amores pasan por si yo realmente me estoy sintiendo completo. ¿Es plenitud lo que estoy viviendo o simplemente es un gesto nuevamente de apariencia? ¿Cómo estoy viviendo? En este programa, entonces, Pancho, les hemos invitado a esa reflexión del hombre mediocre. Les hemos invitado a pensar radicalmente sobre cuáles son las escojas, cuál es la vida que ustedes están llevando. ¿La están llevando sinceramente de acuerdo a lo que ustedes al final deciden o sus decisiones están basadas por una apariencia a la que ustedes están jugando frente al resto? Les invitamos siempre a ser originales, auténticos, que hagan una vida propositiva, que las cosas que al final a nosotros nos desbaraten, nos obliguen a fracasar, nos pongan de rodillas, se conviertan en insumos de nuestro crecimiento, que no asumamos a la vida simplemente como un patrón de éxito. La vida es maravillosa inclusive con los fracasos. Los fracasos son los más lindos porque además nos van a acercar a los verdaderos amigos, nos van a acercar a la verdadera gente. El triunfador, el exitoso, el poderoso, la autoridad, tendremos que mirarles siempre con recelo. Esas personas no están para nuestro favor. Por el contrario, creo que están para homogeneizarnos. Ojo esta palabra que ya nos había acercado Byul Chul Han con el enjambre de la similitud.
¿para qué ser iguales y similares? Lo maravilloso también está en esa identificación propia, en esa autenticidad y en esa manera única quizás de vivir. Yo me despido entonces en este programa del día de hoy, después de más de una hora de hablar, conversado sobre el ítalo argentino José Ingenieros y su obra maravillosa El hombre mediocre, invitándoles a todos siempre a no dejar de visualizar los programas de Futura Podcast. Ya saben, en YouTube tenemos nuestro gran canal con seguidores, Pancho. Es una alegría contarles que cada vez estamos sumando más. Les había dicho hace 15 días que habíamos cruzado ya el umbral de los 1,000 seguidores en el YouTube. Ahora hemos superado ya esos 1,500, estamos llegando a los 2,000, así que será para nosotros también una complacencia algún momento hacer una suerte de fiestita junto a todos ustedes, agradeciendo su presencia, su escucha y la responsabilidad en sus comentarios. Agradecerles los comentarios siempre. Ahora estamos también cerrando el programa en vivo en TikTok. Un abrazo a toda la gente que siempre se conecta, que nos está enviando esos corazoncitos, de esas flores. Gracias por formar parte de este desidero y de este derrotero de Futura Podcast, que es el pensamiento crítico que nos hará libres. Querido Pancho, hasta Kashkaman, Tuparishun, Shukpuk Yakaman, me despido así este lunes 17 de agosto de este programa maravilloso de Futura Podcast y agradecerte, Pancho, obviamente, y a todos nuestros seguidores. Gracias, Santi, gracias, queridos amigos, de mi parte también, despedirme, bueno, no sin antes también darles mis últimas palabras y reflexiones sobre el programa, ¿no? Como les había dicho, empezamos cuestionando qué es el hombre normal y terminamos, bueno, respondiendo de cierta manera esa pregunta, no refiriéndonos simplemente a ser diferentes, ¿no? Sino más refiriéndonos a construir una identidad sólida, una identidad que venga desde nuestros gustos, desde nuestros deseos y desde lo que en realidad nosotros anhelamos de la vida, ¿no? No de la sombra proyectada de la sociedad, no de esta polarización que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Si no eres de izquierda, eres de derecha, y si no eres de derecha, eres de izquierda, ¿no? Siempre tenemos una tercera alternativa, una cuarta, una quinta, y es que todos podemos ser distintos y no por ser distintos dejamos de ser seres humanos valiosos, ¿no? Eso quiero que tengan bien claro. Y bueno, sí, no quiero despedirme sin animarles a que se suscriban a nuestros canales, tanto TikTok como YouTube. No se olviden que el 90% de nuestra comunidad no está suscrita, así que suscríbanse, denle botón al corazoncito para que nuestro contenido les salga más frecuentemente y podamos tener también estas conversaciones interesantes con todos ustedes, estas reflexiones y poder así construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces, Santi, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa de Futura. Hasta la próxima.